que estás a punto de escuchar no es un medicamento, es un podcast. Por favor, lee atentamente las instrucciones si las encuentras. No nos hacemos responsables de las opiniones aquí vertidas por las personas entrevistadas. Si resulta que tienes una empresa y oyes por el podcast, que ya sería casualidad, que no hablan bien de ella, pues te jodes. Trata mejor a tus empleados. Aquí comienza Tu curro me mola. Hola Pablo. Hola Manu, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cuánto tiempo hace que no hablamos? Un poquito más de un año, creo. No, yo creo que un año hará del primer capítulo, ¿no? Ah, bueno, claro, un año hay desde que Sí, grabamos el primer episodio, claro, porque primer este ya episodio. es el... Vamos a cerrar la trilogía, o al menos lo vamos a intentar, ¿no? Sí, puede ser como lo de Posterguillo. Estamos con la trilogía de Trajano, pero vete tú a saber si luego nos salen la Julia o algo Macho, de eso. porque lo tuyo sí que es para hacer un canal de podcast único y exclusivo con tus historias. Bueno, Buah, para el que no te conozca, pues Pablo es la tercera vez que hablamos con él, nos va a contar sus andanzas, que creo recordar que finalizamos la etapa de funcionario de prisiones con la carrera que hiciste interprisiones, llevando a los presos de una cárcel a otra, sí, pero nos quedó una parte de tu vida laboral que tengo yo muchas ganas de entrar en ella porque me parece que tienes mucho que contar, y es la parte de detective privado. exactamente. No sé si me he dejado algo. Bueno, nos quedamos efectivamente, claro, lo que más me ha ocupado en toda la vida laboral ha sido funcionario de prisiones, que han sido 40 años. Entonces, claro, ahí no da para un capítulo, da para muchos. Y nos quedamos en la carrera intercentros y demás, que bueno, que eso puede ser otra trilogía de aquellas andanzas. Sí, sí, Pero sí. sí, aquello de detective privado, pues estuve ejerciendo, digamos, sí profesionalmente, porque claro, Pero espera, cobraba por Pablo, ello. espera. Sí, sí, Vamos a poner a la gente en contexto. venga. Estamos hablando de que tú empiezas a ejercer de detective privado porque habías estudiado criminología, ¿no? Que era una carrera que decidiste estudiar pues para promocionar dentro de tu trabajo. Exactamente. ¿En qué año empezaste a estudiarla tú? Mira, yo entré en prisiones en el año 84 y aproximadamente en el año 87 o así, eh, se ofreció o existía la posibilidad de hacer criminología, que luego te servía pues para promocionar en el cuerpo. Y al mismo tiempo, pues bueno, pues pisar un poquito la universidad, pues yo terminé el bachillerato, hice COU y ya ingresé en el cuerpo, con lo cual me faltaba esa espinita de la universidad. Entonces comencé criminología, que en aquellos años era tres años, tres cursos académicos. Y una vez ya matriculado y estudiando, existía paralelamente otra rama que la llamaban investigación privada, que yo no tenía ni idea. Pues como yo creo que como la mayoría de todos los escuchantes, pues se imagina el detective privado con la gabardina, el Claro, sombrero ese Humphrey Bogart la lupa. y la lupa y demás. Y bueno, pues Oye, sí, Pablo, sí. te estoy escuchando otra vez pájaros, macho. ¿Dónde estás? Pues estoy en la terraza de mi casa. Estoy en la terraza de mi casa, que es un Ah, privilegio. claro, es Un que privilegio. estoy oyendo los pajaritos. Sí, afortunadamente no tenemos cotorras, pero para eso ya estoy yo, pero, Vale, pero vale. sí hay los pajaritos típicos de los parques. Vale, vale. Bien. Vale, que entonces íbamos por la gabardina y la lupa, ¿no? Sí, bueno, y efectivamente, pues también había unos estudios eh, programados y lectivos de investigación privada. ¿Qué sucede? ¿Qué Pero sucede? Sí. no es la carrera en sí. O sea, investigación privada, que es como un posgrado de esa carrera, o cómo era. No, actualmente, porque todo ha evolucionado. Actualmente sí es un grado y me parece que son 4 años en la actualidad.
En aquellos tiempos era una especialidad universitaria. Entonces, por lo general, había que tener o un título medio universitario o pertenecer a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de prisión. Ujú. Vale. Entonces, había de los tres cursos académicos, el primero era común entre criminología y detectives privados y ya en segundo se bifurcaba. Entonces había unas asignaturas propias de criminología y otras de detective, aunque había otras troncales comunes, y luego ya tercero era totalmente distinto. Entonces yo lo que hice es que cuando terminé tercero de criminología, me matriculé en segundo de detectives, las asignaturas que no tenía convalidadas, y luego un año más para hacer tercero. Ajá. Entonces, pues bueno, pues en los 4 años, pues me encontré con la titulación de criminología y con la de detective privado. ¿Qué sucedió? Pues que lo hacíamos otro compañero y yo, la misma estrategia, y, y en el último año dijimos, bueno, pues el primero que apruebe pide la licencia de detective. La normativa que había en aquella época era una orden ministerial. Ajá. Ahora ya se rige por leyes, pero en aquella época era una orden ministerial. Y simplemente decía que teniendo la titulación apropiada, tú podías solicitar la licencia de detective para el ejercicio. Con lo cual, aprobé yo y pedí la licencia. Claro, claro. La orden ministerial hablaba de una incompatibilidad funcional, es decir, que tú no podías ejercer la profesión de detective privado si eras miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero de prisiones no hablaba nada. Ajá. Entonces, bueno, estábamos ahí aburridos, digamos, y dijimos, pues vamos a ver qué pasa. Y, y efectivamente me citaron porque según el protocolo que existía entonces, solicitabas todo este tema y luego te hacían una entrevista. Yo en ningún momento oculté que era funcionario de prisiones ni nada. Pero ¿quién te hacía la entrevista, Pablo? Te hacía una entrevista a un inspector de policía, Vale. que me parece que era del servicio de información Ujú. o de documentación. Yo creo que quizás fuera eso, información y documentación o una cosa así. Y en la entrevista yo no oculté, porque era una tontería ocultarlo, porque bueno, luego lo podrían saber de que yo era funcionario de prisiones y demás. Y ya el inspector ya me dijo que bueno, que por analogía con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que posiblemente no me dieran la licencia y demás. Bueno, yo le comenté que la orden ministerial era clara, hablaba de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y yo no pertenecía a ella. Pero bueno, tampoco lo tomé como una cuestión de vida o muerte de que me la dieran o no. Sí, sí. Pero mi sorpresa, incluso pensé que no me la iban a conceder. Pero mi sorpresa fue que sí, que me llegó una licencia, que creo recordar que era la número 532. Si no te hubiera llegado, ¿la hubieras recurrido? No, porque es un acto administrativo. Te daba un poco igual. Sí, era un poco como aquello de decir, a mí siempre me ha gustado intentar hacer las cosas, Ujú. no dejarlas atrás por aquello de evitar aquello de ¿y qué hubiera sido de, sabes? Sí, sí, sí. Pues bueno, pues hacerlo y ya está. Hombre, yo tenía mi profesión principal y esto como, entre comillas, pues podía ser como un hobby, una experiencia nueva, algo así. Vale, vale. Y, y no, el recurso no hubiera llegado a ningún lado porque dependía del ministerio, recurres administrativamente y lo único que hubiera conseguido quizás es gastar dinero y tiempo. O sea que no me iba a complicar. Te la dieron bien, pero si no te la hubieran dado tampoco había pasado nada, ¿no? No, no, no. Pero que yo me hubiera quedado tan a gusto en el sentido de decir, lo he intentado. A Sí, mí sí, claro, eso siempre sí. me ha preocupado el no intentar las cosas. Entonces, Claro. pues oye, pues ya está. Yo creo que también me la dieron porque ya se rumoreaba en aquella época, esto fue sobre el año 90 o 91, una cosa así, y ya se rumoreaba que estaban preparando un proyecto de ley de seguridad privada
y que a los detectives los iban a incluir en ella. Y se iba a regir ya por una ley. Y entonces la normativa de la orden ministerial iba a cambiar y yo creo que dijeron, bueno, pues mira, se lo damos y cuando salga la ley y se tenga que regularizar, Que hagan lo que quieran. como así sucedió, ya la incompatibilidad no solamente era a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya era a toda la función pública. Entonces, si tú pertenecías a la Administración General del Estado o incluso a la local o a la autonómica, eras incompatible funcionalmente. Ujú. Entonces, prácticamente ejercí durante todo ese tiempo de, de tramitación de la ley y puesta en vigor. Entonces, me dieron la licencia, tenía ¿Cuánto duró eso? pues unos 2 años o una cosa Ah, así, 2 años. entre 2 y 3 años. Y entonces, pues rápidamente me puse a hacerlo porque sabía que tenía un final. Un tiempo. También es cierto que, hombre, las cosas las haces con ilusión. Yo también pensé en esa crisis que hay en el cuerpo de prisiones de que te quieres ir, ¿sabes? Que quieres buscar otras vías. Bueno, pues a ver cómo se me da esto y a lo mejor puedo dejar el La funcionariado, ¿no? cárcel, Sí, sí. claro, O sea, que no era una cuestión solamente de hobby, de probar y de una experiencia, claro, claro. sino bueno, también ver qué podía suceder, si eso Ujú. era factible para vivir, si a mí me Que te atraía, gustaba, sí, claro. me atraía esa profesión, ¿no? Y como estaba relacionada con el tema de la criminología, Pues venga. pues también me llamaba me gustaba. Es cierto que hay mucha controversia y muchas opiniones sobre el tema de la criminología y lo de detective privado. Te quiero decir que yo la criminología la entiendo como una etiología del delito y hay mucha gente que la entiende en la investigación del delito y son cosas distintas. Entonces, bueno, pues la criminología si la basas en el origen del delito y las explicaciones que pueda tener, y la investigación privada, pues en la investigación del delito, vamos a llamarlo así. Aunque, claro, está muy acotado, ¿eh? O sea, tú no puedes investigar un delito que es perseguible de oficio o comúnmente, para que lo entienda la gente, que está en el Código Penal, salvo circunstancias. Entonces, más bien se ciñe a cuestiones laborales, ¿sabes? Civiles. Civiles hasta cierto punto, en búsqueda a lo mejor de patrimonio, y luego, pues, lo peyorativo de esta profesión, ¿no? Que es lo que llaman así, entre comillas, los buscabraguetas, o sea, o huelebraguetas. Huele braguetas. Bueno, el rollo No de lo las. había oído nunca. ¿No lo habías oído nunca? No. Sí, despectivamente al detective se le decía, tú eres un huele braguetas. O sea, eso era pues el tema de las infidelidades. Lo de, hay que ponerse las gafas de aquella época. Te quiero decir que alguien que era infiel en un momento dado para un divorcio, para una separación o para cosas de esas, el conseguir pruebas de que había una infidelidad era importante de cara a un juicio. No hay que olvidarlo. Hoy en día a lo mejor no, pero en aquella época sí, 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 sí. sí tenía unas consecuencias económicas para las parejas importantes y en la custodia de hijos, ¿sabes? Entonces, Sí, claro, ahí, sí, se- sí. ahí, ahí se movía mucho. Tengo que decir que del tiempo que yo ejercí es lo que menos hice, lo que lo hice de compromiso y era lo que menos me gustaba. Ahora vamos, Ahora ahora vamos, llegamos a ahora eso. vamos, ahora vamos. Oye, escucha, cuando dices que recibes tu licencia, Sí, en ese momento tú sigues siendo un civil más, porque no pasas a formar parte, como dices, ni de cuerpos de seguridad, ni nada de eso. Tú simplemente tienes esa licencia para ejercer como detective y colorín colorado. y color en colorado. ¿Eso Bueno, qué quiere decir? Para que la gente lo entienda, o yo, sí, para que lo entienda yo. bueno, Coges un local y pones agencia de detectives, punto. Ya está. Por bueno, ejemplo, por ejemplo, y ya puedes ejercer. o sin local, Sí, lo que, bueno, sí, el local es algo ahí que está etéreo, que puede lo estar o que, puede no estar. lo que tienes que hacer es darte de alta como todo el mundo en el régimen especial de autónomo, con una profesión liberal como pueda ser abogado o lo que sea, Sí, sí, sí. ¿no? Si tienes local, pues bueno, pues ya sabes, lo de Hacienda, lo de
si tienes local o no tienes local, el Sí, censo, sí. el censo de Hacienda. Pero vamos, que es Y como un negocio más, que como un no hay negocio, que... sí, como un Un negocio, negocio normal y corriente. como un Eso es lo negocio. que te quería Eso preguntar. es. La única diferencia es que tenías que llevar un libro registro que lo tenía que sellar la policía. Entonces, tú adquirías un libro registro rayado, numerado, diligenciado, y te lo visaba, te lo firmaba este servicio de información de la policía, Sí, sí. y estabas obligado que en cualquier momento la policía te podía llamar y que presentaras el libro registro para ver los casos que tú llevabas. Ajá. Es decir, que tú imagínate que no cualquiera podía contratar los servicios de un detective. Por lo menos de forma legal, claro. Efectivamente. O sea, de forma legal, tú para contratar los servicios de un detective, a ver, quiero puntualizar una cosa, estoy hablando de aquellos años. Supongo que ahora incluso será más estricto, pero no estoy al día. Entonces, yo voy a hablar de esa época. Ujú. Sí, de esa época. Sí, tenías que ser parte interesada en la solicitud de investigación que quisieras hacer. O sea, tenías que acreditar ante el detective de que tú tenías un interés legítimo en encargar esa investigación. Es decir, tú no podías decir, mire, yo es que quiero saber si la vecina tiene un lío o no tiene un lío. Pues mire usted, yo no puedo hacerle ese trabajo porque usted, ¿quién es? El vecino. Usted no es parte interesada. Tenías que ser el marido, la esposa o alguien, Sí, o sí, un sí. hijo o algo así. Eh, lo que hacía yo mucho, el tema laboral, es que quiero saber si este trabajador trabaja para otra empresa también. Y entraremos ahí en materia que eran los casos que yo más hacía porque había mucha demanda de ello. Pues hombre, Claro. si no eras la empresa que le tenía de alta, tú no eras parte legítima para poderle investigar. Si quieres buscar un patrimonio para una separación o para un tema de herencias o cosas de esas, si tú no eres parte legítima de ello, tampoco puedes encargarlo. O sea, que eso está muy delimitado. Sí, sí, sí. ¿Por qué se visaba todo eso por la policía? Pues hombre, pues para que hubiera una garantía legal sobre las actuaciones que tú hacías. Y si en un momento dado ellos estaban investigando cualquier otro tema delictivo y por las casualidades de la vida se podían encontrar que en un momento dado un detective había participado en una cosa que aunque no hubiera tenido que ver con lo que están ellos Sí. buscando, ha participado en algo, pues oye, pues llegar y decirle, oiga, quiero saber si usted Esa ah, información, a lo esa mejor. información, y si tenías que entregar el informe porque te podrían acusar de obstrucción a la justicia. O sea, lo del secreto profesional sería para terceros, pero ante la autoridad no. A lo mejor necesitaban saber lo que tú habías averiguado también, Por como supuesto, colaborador. por supuesto, incluso tú, si en el transcurso de esa investigación tú veías que había un delito, automáticamente tenías que dejar la investigación y ponérselo en conocimiento a la autoridad A la policía. pertinente. Sí, sí, sí. Ujú. ¿A ti te pidieron el libro, Pablo? No, nunca, no me pidieron el libro. Eso es porque no hacías cosas importantes. Posiblemente, posiblemente, Posiblemente. posiblemente. O también porque no dio la casualidad que se cruzó novelescamente, aunque siempre la realidad supera la ficción, pero no estuve en ninguna, Ningún fregado. o sea, no me crucé en ninguna otra situación. Y entonces, pues nada, el libro lo entregué que además lo hice voluntariamente antes de que me llamaran, cuando cambió la ley, y entonces entregué la licencia y entregué el libro registro, ¿sabes? Sí, sí. Pero, oye, ¿tenías placa? ¿Mm? ¿Teníais placa los detectives de la época? No, tenías como un carnecito o algo así, que venía el número de licencia, que a mí para lo único que me sirvió es que curiosamente siempre se tiene la idea de que el detective siempre anda escondido, claro, ¿no? Sí. Pero solamente una vez eh, hacías ostentación de serlo, y fue
que me encargaron la búsqueda de unos herederos que, de estas cosas que pasan, que había fallecido quien fuera, la familia se había desperdigado y a la hora de vender un solar o de la adquisición del bien, pues sabían que había familia y había que buscarla. Y tenían la referencia, pues de eso, de ese primo lejano que se fue al barrio de Vallecas y ya no sabemos más. Y entonces, pues, si tirabas del carnecillo de, oiga, soy detective privado y vengo buscando a esta persona. Entonces la gente, yo que pensé todo lo contrario y que va, la gente enseguida, bueno, tiene mucha verborrea. O sea, enseguida... ¿Por? oh, sí, sí, no, o sea, no es aquello de... Si ellos identifican... Claro, tú tenías que decir el qué, no que vas a buscarle para cosas Sí, sucias, ¿no? sí. Sino que tú llegas y dices, mire, es que hay una herencia pendiente, soy detective privado, me han encargado buscar a estas personas y Le claro, les contaste da... todo. Sí, claro, claro, porque si no la gente no habla, pero en el momento en que ellos ven, primero, que eres detective privado, ellos no saben Ni lo que es un detective privado. si lo que es un detective privado y incluso pues de las películas dicen, buf, esto es la hostia, ¿no? Y tienen empatía con esa gente, ¿no? De, joder, pobrecillos, estaban aquí trabajando, se fueron a no sé dónde y tal y cual. Pues, y están pendientes de una herencia. Sí, sí, yo hablo aquí, pues mira, si va tal y esto y lo otro, y para arriba y para abajo, y mira, vamos a esta otra vecina que resulta que la conocía Sí, sí, más y sí. todo. Y efectivamente, no tardamos muchos y lo encontramos. Empezamos en Madrid y acabamos en Azuqueca. O sea que tú En fíjate, Azuqueca de Henares. Que eso es Guadalajara. Guadalajara. Sí. Y al final los encontramos, ¿sí? Jolín, macho. Sí, sí, sí. Qué bueno. Eran técnicas muy rudimentarias. O sea, yo de la experiencia que te puedo contar, actualmente supongo. Espera, Pablo, espera. No, vamos a ir por partes. Venga, venga. Venga, recibes tu licencia, Sí. te fichas a tu colega que todavía no se había sacado la licencia, o sea que Le ya quedaba, estabais los dos. eso, le quedaba una asignatura. Vale, Sí, tu primer caso, ¿cuál fue? muy curioso. Bueno, tengo que decir una cosa. Todo ese trámite de acreditarte como detective privado y para ejercerlo tenías que tener la titulación. El detective privado titulado y de alta sí podía nombrar auxiliares. Es decir, no todos los que forman parte de la empresa, vamos a llamarlo así, Ujú. tienen que ser detectives. Con que sea uno, él puede nombrar a los demás auxiliares. ¿Vale? Como sheriff, igual que el sheriff y los ayudantes del sheriff, ¿no? Que los nombra él. Vamos a llamarlo Claro, así, sí, vale. sí, Vale, pues entonces este colega, pues hasta que se sacó la asignatura, como él, o hasta que aprobó, pero como él tampoco pidió la licencia, una vez aprobado, pues entonces yo le nombraba auxiliar, aunque fuéramos a medias en el negocio porque lo habíamos pensado los dos, ¿sabes? vale, vale, Y por tanta gente que yo necesitaba, pues yo los nombraba auxiliares, ¿vale? vale. El Eh, primer caso, ¿cuál fue? bueno, tengo que decir de que yo en lugar de ponerme por mi cuenta y ponerme en las páginas amarillas, Pablo Jiménez, licencia 532, detective privado, pues no, yo así no lo hice. Yo pensé y lo sigo pensando, que el detective privado tiene que ser, a mi modo de ver, que yo respeto mucho a los profesionales y a todo el mundo, pero debe ser una muletilla, una ayuda de los abogados, ¿sabes? Sí, Porque claro, realmente para el caso que te vayan a encargar, eso, si tiene un objetivo judicial, vamos a poner, quien debe dirigir todo eso debe ser el letrado que va a defender o va a acusar en la causa. Con lo cual, yo creo que el que tiene que decir qué pruebas necesita es el abogado, no el cliente, porque el cliente normalmente se va por las ramas. ¿por qué? Porque muchas veces interesa más el cotilleo que lo que realmente interesa, ¿no? El mollar de la situación. El primer caso que tuve, por ejemplo, que yo me ofrecía a abogados, fue el de una liberada sindical. Ajá, Entonces, que maldita la gracia que me hizo que el primer caso fuera ese, porque del primer caso o te hundes en la miseria o te vienen más casos, sí, si has tenido éxito o no. Y claro, este era un caso muy complicado. ¿por qué? Hombre, una liberada sindical.
querer acreditar que en sus horas de actividad sindical son de ocio, es complicado. Uf, pues sí. Y Es fue la complicado. empresa, claro, la que te contrata, ¿no? Claro, es la empresa la que me contrata Claro, claro. a través del abogado. Yo procuraba hablar con los clientes lo menos posible. Yo les pasaba un formulario que acreditaran que eran parte legítima en el caso, que no contravenía ninguna situación que atentara a la intimidad y demás. Estamos hablando con la legislación de los años 90, ¿eh? O sea, vamos a circunscribirnos que quede bien claro a todo el mundo. Y entonces a mí me servía de que el abogado visaba que era cierto todo y que nos ajustábamos a derecho, lo firmaba el cliente y adelante. ¿Qué pasa en estos casos? Pues que el abogado te dice la prueba realmente que quiere. Oye, mientras que esta señora ha pedido la hora sindical o para hacer sus funciones, pues sácame si la está haciendo o no la está haciendo. Y a lo mejor el cliente le interesa saber más si si compra en Carrefour o compra en Ahorra Más. Entonces, Ajá. ¿entiendes? Por poner un caso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ese caso es muy curioso porque me llevé un susto tremendo. A la mujer en cuestión la pillamos en una piscina, En las horas sindicales. en las horas sindicales. Voy a hacer un spoiler de la situación y es que el juicio quedó para mejor proveer mis pruebas porque había doctrina para tomar y dar y era que perfectamente en la piscina podía estar con otros trabajadores tratando una situación laboral. Ajá. Sí, Entonces, bueno, ahí se según quedó. se mire, Sí, bueno, claro. pero el juzgado en ese caso estimó eso y, en fin, no quisieron entrar en... Es complicado porque las siglas sindicales pesan mucho, ¿entiendes? Jolín. Y más en este país, Exactamente, y en esa época. claro. Pero el susto que me llevé es que, porque aquí hay que contar anécdotas, ¿no? Más Hombre, que claro, otras hay que cosas. contar cosas que molen. Claro, entonces el susto que me llevé es que yo estaba muy acostumbrado a ir a los juzgados por la profesión mía y ver a los jueces y ver a los fiscales y ver a las partes. Eh, entonces, el detective, dentro del procedimiento, es un testigo. El testigo no comienza toda la vista, sino que es cuando es llamado, es cuando entras. Sí. Entonces, a mí cuando he ido por la profesión a los juzgados por distintas cosas con los presos, cuando entras, la pregunta del juez siempre es la misma, ¿no? Va a decir usted, que sepa usted que decir está obligado a decir la verdad y en caso contrario podrá ser acusado de falso testimonio que acarrea la pena de 6 meses de prisión, ¿no? Eso suele ser la frase y tú estás habituado a ella. Pero ese día eh, cambiaron, sí, cambiaron la frase. Y claro, ¿Por qué? yo no lo sé, yo estaba esperando fuera y yo no sabía cómo se estaba desarrollando el asunto. Ten en cuenta que allí estaba, además del abogado laboralista que llevaba el caso, estaba los abogados de los sindicatos, ¿no? Gente que dentro de lo que entonces se llamaba magistratura, que ahora es lo de lo social o laboral, pues tienen su peso. Entonces, bueno, pues había cierto nerviosismo. Y más cuando tienes que llevar allí, no es como ahora que todo es digital. En aquella época, pues para enseñar imágenes, pues tienes que llevar más artilugios. Y entonces cuando ya me llaman, pues era una jueza. Y entonces me dice, me dice la frase al revés. Me dice que sepa que está usted condenado a 6 meses de prisión. Y dije yo, joder, Sí, no he hecho nada. si todavía no he hablado. ¿No? Y ya. Y ya termina diciendo, en el caso de que cometa usted falso testimonio, si no dice la verdad, digo, bueno, menos mal. Joder. Sí, pero vamos, que ya Pero te ya, tiemblan las piernas ahí. coño, pero de total, ¿no? Entonces, esa, Vaya, vaya, esa fue la primera en la frente, ¿sabes? qué bueno. Oye, Sí. Pablo, ¿cuánto cuesta, cuánto te pagaron? Vamos a ir a ese dato. ¿Cuánto te pagaron más o menos en esa época por ese trabajo? Para Mira, hacernos la idea. esa es una muy buena pregunta porque eh, estos son opiniones mías. Y ya te he dicho que respeto mucho a los profesionales. Lo de
lo de acudir al detective era un artículo de lujo. O sea, los palos que se podían pegar, que yo no digo que no lo valga, era increíble. Lo que pasa es que yo recogí el sentir que tenían muchos abogados, y era el hecho de llegar y decir, joder, es que necesito tal prueba para este procedimiento laboral y resulta que tu minuta vale más de lo que queremos ahorrarnos por este despido. Ostras. Claro, yo no digo que no tenga ese coste. Yo jugaba con ventaja, es decir, yo tenía mi profesión y esto lo tomaba, como he comentado al principio, y entonces me podía permitir, si no ganar mucho, no perder, ¿no? No voy a entrar que hiciera una competencia desleal, porque, No, pero bueno, es un mercado libre. ya bueno, pero podría ser considerado. No, no, que no Entonces, caes bien a los eso es, colegas. entonces yo ajustaba los precios en función un poco, me sometía a lo que este abogado me decía, mira, eh, te voy a poner un caso muy sencillo, que era de lo que más hacía, y de hecho fue el 80% de las cosas que hice. En aquella época había una cosa que cuando a alguien se le despedía o cualquier otra circunstancia de pleito entre empresario y trabajador, hasta que había juicio, que pasaba 3, 4, 5 meses, si el trabajador no estaba de alta en ninguna otra empresa y ganaba el pleito, se le tenía que pagar los salarios de tramitación, es decir, todo el tiempo que no había estado trabajando hasta la celebración del juicio, si era readmitido, Sí. la empresa se lo tenía que pagar. Ajá. ¿Y por qué me contrataban a mí? Porque aparte de que el letrado estuviera buscando si el despido era procedente o no procedente, al menos si el trabajador estaba en otra empresa, se evitaban pagar esos salarios. ¿Por qué yo tenía mucho trabajo? Porque evidentemente yo no podía cobrar más de lo que supusiera ese montante. Claro. Porque claro, ¿qué sucedía? Si el salario de esos 5 meses eran 100.000 pesetas, vamos a poner, y yo cobraba 150.000, pues menuda ganancia tenían, ¿no? Entonces, Claro. al menos que costara lo mismo, por aquello del orgullito de cada uno, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, aparte de buscar otra serie de pruebas que el abogado entendiera si se podían hacer, sobre todo era que durante el tiempo de los salarios de tramitación, si el hombre estaba trabajando o no. Claro, la gente dirá, bueno, pero eso es muy sencillo. Si el abogado pide una vida laboral, va a salir. Claro. Lo Sí, estaba pensando ahora mismo. claro, pero es que en la mayoría de los casos esos trabajos eran clandestinos. Ah, en B. En B, por ejemplo, Claro. por ejemplo, en la construcción, que era de lo que más había. Sí, sí, Es sí. decir, que yo podía acreditar que ese señor había estado trabajando durante todo ese periodo. Si lo conseguía, el juzgado ni nadie iba a derivar ni a Seguridad Social, ni a Hacienda, ni a nada Sí. esa situación del trabajador, pero de cara al procedimiento laboral sí servía para que no le tuviera que pagar los salarios de tramitación o incluso en la negociación previa, antes de juicio. Claro. Entonces, Claro. O sea que eras como una especie no sé, como que tu palabra, como un notario, ¿no? Que dabas fe y punto. O sea, tus pruebas ahí estaban bueno, y eres más creíble tú que cualquier otra persona. no, no, no. Entonces, A ver, tú llevabas una serie de pruebas, es decir, no solamente tú llegabas allí y decías, sí, este señor le he visto trabajando en tal sitio, no, llevabas unas imágenes y ya, pero procurabas, es lo que te digo, y Pablo. Vamos a ver. procurabas, Pero escúchame, esas imágenes las puedo llevar yo sin ser detective y sí, denunciar porque es un empleado de mi empresa, por ejemplo, sí, pero mi palabra no tiene tanta validez como la tuya por el hecho bien, de que tú eres detective. bien. Lo primero que te he dicho es que para tú hacer una investigación tienes que ser primero titulado en la profesión, tener una licencia y que el que contrata sea parte legítima. Sí, Bien, tú me dices que a ti, en lugar de encargárselo al detective, te lo encargan a ti y tú vas como testigo. Y entonces te llega el juez y te dice, ¿y usted quién es para investigar esto? el contratante, por ejemplo, es un empleado mío, de mi empresa. Ah, bueno,
que tú eres el empresario, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, eres un testigo más, pero Claro, claro. si no eres una parte legítima del tema, te pueden acusar, te pueden acusar de violar el derecho a la intimidad. No, sí, sí, en eso sí, eso lo tengo claro, pero ¿qué es Sí, lo que te digo? Que ya hombre, el hecho de que tú seas detective y tengas una licencia, a ver, da más credibilidad al juez que una persona que no lo es. ¿Tú lo has vivido eso? vamos a ver, la consideración es de testificar. Yo entiendo que el juez, entre la testifical de un profano y la testifical de un profesional, pues la aprecie, y más si presenta unas pruebas determinantes. Pero hasta ahí, nada Claro, más, hasta ahí. Lo que realmente, digamos que va a más, son las pruebas que tú presentes y que sean creíbles y sean determinantes, no la palabra. claro. Pero bueno, esto sucede lo mismo que si tú en un pleito de arquitectura, por ejemplo, presentas a un amiguete tuyo que ha sido albañil toda la vida y otro presenta a un arquitecto colegiado. Pues el juez, depende, Claro. a lo mejor ha tenido una mala experiencia con los arquitectos y una muy buena con el albañil, pero por lo general se entiende que el titulado tendrá más credibilidad. Vale, vale. El ejemplo ha sido bueno. Vale, Me lo has dejado medio claro. vale, vale. Vale. Pero que entonces, que no me has dicho la pasta, tío, que Ah, cuánto bueno, gana sí, o cuánto. pues ¿Tú no, qué no, cobrabas? ¿Por horas? ¿Por caso cerrado? ¿Cómo lo no, como, hacíais? como te he contado, yo llegaba y decía, bueno, pues mira, yo voy a echar yo primeramente hacía una previa que llamaba yo, por ver un poco el modus operandi del investigado. Y eso ya podía echar un cálculo yo del tiempo que me podía llevar y lo que tenía que necesitar de más gente o menos gente o más utensilios, menos utensilios, o sea, Utensilios. vehículos, historias, o sea, de gastos. Yo controlaba un Sí, poco lo sí, que sí. me podía repercutir de gastos y entonces lo pactaba y adelante, o sea, no sé, no Lo cerrabas recuerdo, y ya está. y lo cerraba y ya está. Le decía al abogado, ¿qué te parece tanto? Pues bien, pues ya está. Pues venga, Entonces, pues yo qué sé, no sé qué te puedo decir, 100.000, 200.000. que fuera 10.000 días, o sea, más o menos, Sí, sí, depende del caso, lo que, claro. lo que me llevara. Unas veces, si la cosa se resolvía en un solo día, pues bueno, pues entonces podías afinar un poquito, ¿no? El abogado un poco hacía un poco de mediador, Y que te de, daba más trabajo, eso también tenías que tenerlo en cuenta, que te iba a dar más trabajo. Entonces, claro, tenías y, que cuidarle. y había otros trabajos que no los cobraba. Pues yo recuerdo uno que es muy Porque gracioso. te interesaba a Hombre, ti. era política comercial. Claro. Yo me acuerdo de uno que es muy gracioso, que lo voy a contar, que me llegó este abogado laboralista y me dijo, oye, mira, tengo un cliente que tiene los padres mayores y, joder, y me ha venido ya 40 veces de que la vieja, o sea, La cariñosamente, madre. la madre, pero digo que los califico así Sí, sí, de modo cariñoso, ¿eh? sí. Respectivamente. Dice que se ha empeñado en que se la está pegando su padre. ¿Y cuántos años tenía? Pues estamos hablando que estarían cerca de 80, yo qué sé, 70 y tantos años, una cosa así. Sí, sí. Oye, puede ser, ¿eh? Bueno, que Por sí, edad. que sí, que Sí, puede sí. ser, que puede ser. Entonces me dijo, mira, yo creo que tanto el hijo como yo creo que no hay nada. Dice, pero a ver si puedes venir un poco para tranquilizar a la señora. Yo qué sé, pues quítale un poco de hierro, o yo qué sé, porque bueno, esto está clarísimo. Y entonces acudí, acudí a esa reunión, que estaba el hijo, estaba la señora en cuestión y el abogado. Y entonces pues yo la hice la siguiente pregunta, ¿no? A ver, Después de escucharla, todos sus miedos, sus lloros, sus cosas, y todo el mundo ahí tranquilizándola. Y entonces yo la pregunté, digo, pero señora, ¿qué sospechas tiene usted realmente o qué ha detectado usted para creer que su marido se la está se pegando? la pega.
Y me dijo una frase lapidaria. Lapidaria. Sí, que me dijo, verá usted, estoy súper convencida de ello. Dice, porque ahora se cambia de calzoncillos todos los días. Digo, pero ¿cómo es esto? Madre Dice, mía. sí, antes solamente era cuando el cambio de muda los domingos y ahora es casi todos los días. Madre mía. Y ya Yo, por eso la y mujer yo, pensaba, sí, yo no sabía dónde meterme, tío. No podía mirar a los demás. porque estabas descojonado. Coño, ponte, Pero, ponte la y el abogado puñetera. igual, No, todo el mundo, hasta el hijo. claro. ¿Y qué pasó al final? Como la señora no se convencía, pues nos dimos una vuelta. Y entonces, ella las sospechas que tenía era que era en domingo. Y dijimos, bueno, y me dijo este hombre, joder, gástate un día, un domingo, coño, y ya está. Y así la convencemos, porque no hay manera. Tírale ahí 4 fotos y de lo que esté haciendo. Y nada, le cogimos y el hombre, que tenía un negocio, pues lo que hacía era que se iba al rastro a por cosas Y ya está. y ya está. Entonces la dijimos, pues mire usted la fotografía, está en el rastro comprando. Y nada, macho. Seguía RQR. Y dijo, es que después de comer el domingo, que ya sé que va al rastro, que yo pensé que ya estaba con la querida, eh, desaparece. Joder, macho. Ah, te va a tocar ir por la tarde el domingo. Otro domingo que dije yo al abogado, macho, ya me puedes dar otro caso que recupere cuartos porque, joder. Así que otro domingo a la salida de comer. Y nada, nos apostamos por allí, por donde estaba el negocio, y efectivamente sale el tío de casa, se va a su negocio, con puertas cerradas, en fin, y el hombre pues salía cada media hora o por ahí, salía y se metía en el bar de al lado y se tomaba un pacharán. Sí, Y sí. digo, joder, digo, pues eso es que en casa no le dejan y el hombre viene aquí y se toma su pacharán y su purito y tal. Pero claro, queríamos saber qué hacía dentro, ¿no? Y digo, ¿cómo va a tener dentro a, A la querida. las querida? Entonces, pues nada, ya conseguimos ver qué es lo que hacía y ya nos reunimos, la mujer toda angustiada, a que sí, a que sí. Digo, que no, que sale a tomarse Sus copas. sus copillas, digo, y está pintando. Y dice, pero, ¿cómo pintando? Digo, pues pintando, dice, pero si está siempre las paredes y todo, ¿cómo lo va a pintar él? Digo, no, no, que pinta cuadros. Y dice, anda la leche, es verdad, claro, si es que tiene los cuadros allí en la tienda y tal. Y nada, pues el hombre lo que hacía era, pues que hacía se inspiraba con su pacharán, que no dejaban en casa, y pintaba ahí sus cuadritos y sus cosas y pasaba así la tarde y la mañana en el otro lado. Entonces ya la mujer se quedó contenta, que sabía que se iba al rastro y luego se iba a pintar y andando, y ya está. Pues una obra de caridad que hicimos. Pero toda la movida por los calzoncillos, tío, porque se los cambiaba el hombre. Eso es a lo que te Joder. voy, que todo lo de los calzoncillos, porque habitualmente no era la muda que se llamaba en aquella época. Madre mía. Qué cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso te digo que en estas cosas te puedes encontrar muchas. Claro. Oye, Pablo, Mm, tú, el primer caso que tuviste que hacer el seguimiento y tal, sí. ¿estabas nervioso, tío? Pues, hombre, vamos a ver. Estaba más nervioso de que fracasara que de lo que era hacer el seguimiento. Porque, bueno, oye, yo estaba en un medio como para que me diera miedo ir detrás de una persona normal, coño, si estaba acostumbrado a estar entre delincuentes. Pero por eso te lo digo, de como tú no habías tenido una formación en seguimientos y demás y tal y pascual, como diciendo, a ver si voy a estar haciendo aquí el canelo y se me está notando la legua que soy lo que no quiero parecer que soy y no me va a salir bien, por ejemplo. Eso era, lo que más precaución tomabas era de que no te descubrieran, claro, porque entonces no solamente fracasabas tú, sino que jodías la situación. Yo Claro. recuerdo otro caso en que también por otro compromiso, llegué a coincidir, porque este señor que sospechaba de su señora y el tío cabrón me citó para pagarme en un bar y estaba allí con la señora, macho. ¿Cómo, cómo? A ver.
Sí, llegó, terminamos el asunto. Pero espera, te contrata una persona para que sigas a una señora. Otra cosa muy parecida a la anterior. Llega el abogado y me dice, mira, que este cliente y tal, que coño, que tiene un mosqueo de la hostia, tal. A ver si lo puedes hacer, eso sí, cóbralo y tal. Y miras a ver y tal, porque está muy preocupado, porque para arriba, porque para abajo. Bueno, hicimos la investigación, el resultado fue, no recuerdo si positivo o negativo, pero bueno, para el caso, es que en lugar de pagarme, dárselo al abogado y él pagármelo a mí o quedar en el despacho del abogado, me dijo, oye, pues si no te importa, quedamos en tal cafetería y te pago. Digo, bueno, pues vale. Porque yo le daba los resultados y todas esas historias, yo no se las solía dar a los clientes, se las daba a los abogados, ¿sabes? Sí. Y dice, bueno, y así ya me cuentas y tal, porque ya me ha dicho el abogado, pero bueno, tal, cual. Bueno, lo vi un poco normal. Pues bueno, pues vale. Y cuando llego allí, claro, yo conocía a la señora. La señora no me conocía a mí, pero Porque era la que había seguido tú. efectivamente, pero los vi juntos y yo dije, bueno, yo me puse en otro lado de la barra Me hago el loco. y me hago el loco aquí y será que ahora se irá la mujer y se quedará él. Y el tío, ni corto ni perezoso, llega y dice que, por cierto, tenía una trompa impresionante y me llega y me dice, y la dice, este es el que te ha seguido. Digo, hostia puta, ¿Qué marrón me voy a comer? ¿qué marrón me voy a comer? Y el marrón me lo comí, macho. ¿Y qué El pasó? marrón me lo comí, pues que me pidió por favor la mujer que la ayudara a subirle a casa porque no podía con él, de la trompa que tenía. Entonces me ¿Este es el que encontré, te ha seguido? O sea, que te desenmascaró el tío ahí en el bar. sí, me desenmascaró. El trabajo ya estaba hecho, pero me desenmascaró. Pero no habías cobrado. No, no, yo ya pensé que no iba a cobrar nunca más. Bueno, sí, que digo, voy a cobrar que la tía esta me va a dar una manta de hostias que me voy a quedar fino. Y la mujer pues se quedó como muy avergonzada y tal, y el tío como no se tenía en pie y estaba dando el espectáculo, pues me pidió que si la podía ayudar a llevarle a casa. ¿Pero era la mujer o era la novia No, o no, quién era? era la mujer, macho. Madre mía. Así que ahí me vi en su casa, la tía muy elegante me invitó a una cerveza o lo que fuera en su casa por el trabajo de subirle al caballero. Y el bolinga ha dormido ya en el sillón. El bolinga le acostamos, en plural, ¿eh? Le acostamos yo, una situación dantesca, ¿eh? O sea, Sí, sí, dantesca. sí. Yo no sabía si marcharme ya, si liarme con ella. Yo ya, yo ya no sabía qué. Me la están liando a mí. Y entonces, pues, me dio una cerveza o un café o lo que fuera. En fin, charlamos ahí un rato. Yo la pedí las disculpas que buenamente pude, educadamente. ¿Pero qué disculpa vas a pedir tú? No, hombre, porque, joder, es una situación muy comprometida, ¿no? Joder, tú imagínate, has estado siguiendo a esa persona no sé cuánto tiempo y tal, no sé, te ves como, tú también te ves así como un cabroncete, ¿no? No, hombre. Y ya, Bueno, bueno, para ella sí, claro. Ella claro, a lo claro, mejor estaría claro, molesta. claro, yo un poco, fui un poco empático en esa situación y educado, y entonces, pues, oye, disculpa, tal. A ver si cobro, ¿no? Sí, bueno, yo dije, bueno, digo, ahora solo falta que el tío diga, no, no estaba liado con nadie, pues se ha liado con el detective, ¿no? Yo qué sé. Y, y nada, y entonces lo único que la pregunté, digo, bueno, pero la dije, ¿tú me has visto alguna vez? Y me dijo, no, yo no te he visto en la vida. Y era un poquito de prurito profesional de decir, joder, pues Qué bueno. sí, claro, digo, pero si es que he estado siempre, digo, coño, Sí, sí. qué bueno soy, qué culito tengo, ¿no? Claro, claro. Pensé yo, sí, sí, sí. Pero era un poco por limar, como, en fin, como evaluarte, a ver qué tal. Claro. Y entonces, pues sí, me dijo, no, 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 yo nunca tal. Había una cosa que nos llamaba mucho la atención y yo llegué a decírselo al abogado este, ¿no? Digo, oye, no le des información de lo que yo te voy diciendo. Digo, porque me da la sensación que está como avisada, que se dice en el argot. Es decir, como que tiene sospechas de que alguien la sigue. Y claro, yo decía, joder, pero si intentamos camuflarnos de la mejor manera, ¿no? Y ser muy discretos. Sí. Y entonces yo dije, este o se va de la lengua o qué es lo que pasa. Y entonces esa conversación sí me sirvió de que efectivamente él la iba diciendo cosas, la iba dando pistas que ya decía, Me siguen. pues tiene que haber alguien detrás. Y que además
me confesó ella que él lo había ocultado, que era una de las preguntas que yo siempre hacía al principio de un trabajo, es si había contratado los servicios de otro más. Anda. Y sí había contratado a más gente con anterioridad y los había Ujú, descubierto. claro. En- Entonces, eso es importante saberlo con antelación para poner más medios o menos medios, Claro. De ¿sabes? todas maneras, no me extraña que el tío se le vaya la boca. Si se mama y va bolinga, le suelta Claro, todo. Si te llamó a ti la atención en medio del bar, detective, tómate un café. no, tampoco fue una escandalera a ese. Había muy poquita gente, creo recordar, y fue un poco aproximarse y, en fin, fue una cosa, no un escándalo ahí Claro. público, pero bueno, hombre, el camarero supongo que se enteraría. ¿Pero te pagó o no te pagó? Sí, 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 sí. Menos Además, mal. además se lo Hombre, conté al abogado y le sal de cuenta, sí, sí, sal madre de mía, cuenta. madre mía. Mm, Oye, y cuando dices que cuando la gente sospecha, que van avisadas y tal, que tomáis más precauciones, menos precauciones, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo os tratáis de camuflaros de alguna manera? ¿O os escondéis? ¿O os dejáis ver a posta para que parezca que no seguís a nadie? No sé, ¿cómo funciona? Hombre, es importante, primero es importante saber y previamente hacer una evaluación de su modus operandi por ver si está pendiente de, yo qué sé, retrovisores, de la esquina volverse o demás, ¿no? De sitios concurridos o no concurridos. Entonces, pues a lo mejor tienes que meter a más gente y hacer dentro del itinerario que haga, meter relevos de gente. O sea, que tú haces un trayecto y meter a otro, y luego otro, y luego otro, luego ir relevándote, ¿sabes? Que esos son los ayudantes, ¿no? Que tú, Eso es. los ayudantes que eran colegas tuyos o amiguetes o gente válida o gente del mundillo, Bueno, había de todo, gente que yo, por supuesto era gente que yo conocía, pero era gente que no se que dedicaban. no, por lo general no, pero se dedicaban a cosas importantes que se necesitaba. Porque, por ejemplo, conmigo colaboraba un fotógrafo, que él tenía su profesión, pero muy, era muy técnico. Y claro, no había fotografía digital. Es que estamos hablando del Paleolítico. Claro. Entonces, él conseguía porque era muy bueno en laboratorio, con los medios de vídeo, de Super 8, de lo que sea, sacar fotografía, porque luego tú cuando presentabas un informe no ibas a llevar una cinta de vídeo, tenías que llevar fotografía. Entonces tenía mucha habilidad, Fotograma, ¿no? claro, entonces podía sacar los fotogramas. Hoy en día esto, pues se ríe la gente, pero en aquella época era complicado hacerlo. Ujú, ¿Sabes? Y tenía que aplicar filtros en la cámara una vez que parabas el vídeo, tenía un revelado especial, claro. entonces él conocía gente, en fin, era especialista. Pablo, ¿existían ya los medios de estos, de minicámaras en el bolígrafo, micros y demás? Sí, 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 ya existía, ya existía. Mira, hubo un boom en los años 90, sobre todo al principio hubo un boom, aquellas escuchas ilegales que hizo, creo recordar, no sé si siendo ministro Narcis Serra o algo así. Hubo unos pinchazos telefónicos y unas historias de estas. Y había empresas que daban cursos de contravigilancia, pero que lo que realmente vendían era para vigilar, ¿sabes? Pero claro, no podían vender como para vigilar, sino para evitar ser vigilado. Sí, sí. Entonces, tú acudías a esos congresos o a esos cursos y eso te acreditaba un poco para que ellos te vendieran el producto. Entonces, pues para conseguir una óptica de ojo de pez, mm, ¿sabes lo que es lo de ojo No. de pez? O sea, que tenga una visión de 180 grados. Ajá. Hoy en día una cámara en un móvil, bueno, eso, si hoy en día hay un móvil con cámara y graba de todo, no sé lo que habrá ahora, tiene que haber maravillas seguramente, pero ya en aquellos años, ya incipientemente, ya había cosas que actualmente trabajamos. Lo que pasa es que era óptica, no digital. Vale, vale, vale. Por eso te digo que yo luego utilizaba al técnico este para esa óptica digitalizarla, entre comillas, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí.
Oye, ¿y habéis hecho esperas muy largas? Joder, hablabas tú de lo de que la gente está avisada o qué medios poníamos y de esperas. Una vez hicimos un trabajo que eran unos ferrallistas, no sé si sabes lo que es el tema de Sí, de ferralla. de la construcción, sí, lo de la ferralla, Eso de es, la construcción. sí, son los primeros que comienzan las edificaciones, los que tienen que hacer toda la estructura de acero para las columnas. Sí. Y entonces, claro, esa gente va de obra en obra y hay que seguirlos. Entonces, esta empresa que tenía el pleito con estos ferrallistas, pues se encargó para lo de los salarios de tramitación, como he contado antes, el localizar si estaban en otra obra. Bueno, los tíos eran de un pueblo no recuerdo si era de Toledo o de por ahí. Entonces, lo primero que había que hacer era ver a qué hora salían, a qué hora no salían, en fin, cosas de esas. Y te tienes que apostar en la calle, pero estamos hablando de un pueblo, no es lo mismo un pueblo que una ciudad. En una ciudad tú ves a un tío sentado en un coche o en una parada del autobús, con que te vayas relevando de vez en cuando con otro vehículo, con otra persona, pues pasas muy desapercibido. Pero en un pueblo, amigo, en un pueblo se conoce todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Y ahí tengo una gran anécdota. Dale, dale. Entonces, entonces ahí lo que hicimos fue camuflar el coche, es decir, pintar las lunas. ¿Los coches eran vuestros o los alquilabais? No eran nuestros. ¿O usabais vuestro propio coche? Usábamos nuestros propios coches y un colega que colaboraba también conmigo tenía un sub de estos tipo Jeep, un Lada, no sé si te acuerdas tú de ese Sí, coche sí. Sí, sí, me grande. acuerdo, me acuerdo. Sí. Entonces lo que hicimos fue, no se tintaban como ahora las lunas, sino que te vendían como unos plásticos que se ponían por dentro, se adherían y entonces quedaba como todo tintado. Entonces ideamos la historia de llegar a ese pueblo. Madre mía, ¿cuántos erais? Pues en ese caso éramos tres, me parece, Tres. Vale, vale. pero mínimo dos. Entonces lo que hacíamos era que uno se quedaba en la parte de atrás del Lada con un recipiente para hacer sus necesidades. Claro, porque no podíais ni asomaros, porque si os veían Claro, entrar y claro, salir, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues que tú llegabas con el Lada, con ese tío ahí atrás, te bajabas del coche, te ibas y el coche se quedaba ahí en la puerta pero de, ¿a dónde te ibas? pues al pueblo, yo qué sé, por ahí, a hacer tiempo. Pero si, pero si en Hasta, un pueblo, ¿qué vas a hacer? ¿Ir a misa? pues yo qué sé, o darte un paseo por el campo o lo que fuera, o a los bares, yo qué sé, a desaparecer. Teníamos un servicio de comunicación que eran unos walkie-talkies. Es que claro, estamos en el Pleistoceno, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eh? Y entonces, pues ya el otro cuando, oye, que yo qué sé, que ya no aguanto más. Si el tío no salía, claro, si el tío salía, pues rápidamente, incluso el tío del Lada, el de atrás, se ponía de conductor y se largaba detrás del tío, ¿no? Pero eso lo podríais hacer en entretiempo, eso en verano no lo podéis hacer, tío. Dejar a una persona en el coche ahí. Tío, esta profesión es así de sacrificada en No, pero es aquellos que tiempos. te Hoy puedes en día, morir, te puedes morir. hombre, le sacábamos de vez en cuando, joder. Claro, tío, es Es a que lo que te la voy. temperatura, Claro, madre mía. era a lo que te voy. Entonces, cogíamos y hacíamos un relevo. Y el relevo era el camino inverso. Llegabas con el coche, te pirabas, te cambiabas de posición y el otro te dejaba y se piraba. Y ahí se quedaba el coche. Pero a lo que te voy es que a mí me tocó, en mi tiempo de guardia, en esa ocasión, me tocó estar a la espera bastante tiempo. Y en ese pueblo de Castilla-La Mancha, a esas horas, que ya existían los jubilados a ver obras y demás, se nos aparece, claro, tú ves desde dentro todo lo que pasa, ¿no? Entonces llega el tío, ese coche que no le conocía, se lía a dar vueltas alrededor del Lada, yo ahí conteniendo la respiración, ya no te cuento sino toser, y en esto que veo, macho, que se me viene para el cristal, porque claro, como no veía nada, pues el tío Claro, arrimó la frente al cristal para ver. Claro, si tú te arrimabas al cristal, si veías. sí se veía. Y rápidamente, porque claro, aquí hay que ser muy rápido,
en esa profesión tienes que ser muy rápido, muy rápido. Entonces, entonces cogí un cartón y, Se yo lo pusiste. se lo aproximaba según él a su frente, ¿no? Y según se desplazaba, imagínatele con las dos manos pegado al cristal y la cabeza metida como si fueran unos prismáticos, el tío girando alrededor del coche y yo con el cartón Cartón. haciendo el mismo Madre recorrido, mía. tío. Y yo digo, a ver si ya se convence. Fueron Madre unos mía. momentos súper tensos. Jole. Pero no te pilló. No me pilló, tío, no me pilló, pero porque desistió el tío ya digo, ya, hombre, ya, si rompe el cristal y mete la cabeza, pues ya no me quedan más cojones, ¿no? Claro. Pero sí, son temas muy Madre mía. curiosos, tío. Qué aventura. Pero claro, y tú, claro, te podías mover con el cartón y se podía mover el coche. A lo mejor el tío se podía dar Hombre, cuenta. Tenías que tener cuidado. no, Claro. hombre, tú ya tenías una habilidad, o sea, el Hada ese, quitado los asientos y demás, el espacio de atrás es amplio. O Es sea, grande. tú estás cómodo y a la longitud de un brazo extendido llegas a todos los cristales, Madre ¿sabes? mía. Qué Pero situación. sí, yo Qué cada cotilla vez, el viejo, ¿eh? bueno, pero vamos a ver, eso en pueblos y en ciudades. Yo por eso cuando ahora voy paseando por ahí, me acuerdo mucho cuando veo a situaciones parecidas, ¿no? Madre mía. Incluso que ya hasta las hago, ¿no? Pero en un pueblo más, en un pueblo es muy complicado. Qué situación. Tampoco era habitual, claro, ese tipo de gente, de los ferrallistas, pues a lo mejor no trabajan todos los días, ¿no? Y entonces puede ser que tú lo hacías salteado, no todos los días. Y todos los días no ibas a llevar el mismo coche, porque entonces ya no es que miraran el cristal, es que entonces a lo mejor llamaban a la Guardia Civil, ¿sabes? Claro. Te habían calado ya. Claro, entonces ese tipo de profesión ellos hacen un trabajo que dura 5, 6, 7 días y mientras pues hasta que salga otra obra. Entonces, bueno, pues Claro. tú cogías un poco el timing, ¿no? Y decías, bueno, pues Sí. he ido hoy, pues me voy dentro de una semana o de 4 días, que si está trabajando y pruebo a ver si sale o no sale. Claro. Y también llegabas y decías, el trabajo de esta gente, dependiendo si es verano o en invierno, es una hora o es otra. Entonces, eso era un tiempo muy determinado. No te Sí. tirabas ahí todo el día. Era tres, Claro. 4 horas. Que llegabas muy temprano y llegada a las 10 de la mañana, a lo mejor si ya no había salido, te ibas. Ujú. Pero el abuelete de turno a las 7 de la mañana está en pie, tío, vigilando el pueblo. Y a las 5 de la mañana, ¿eh? Claro, claro, Menudos claro, son, menudos claro. son. Oye, Pablo, ¿tú has pasado miedo alguna vez en alguna situación de estas? No, la verdad es que no. O sea, miedo físico no. Bueno, miedo físico. Vamos a ver. A lo mejor si había algún seguimiento que tenías que utilizar moto y el tío era un poco fitipaldi, pues oye, joder, el propio de tráfico o cosas así. Vale, vale. O miedo a ser descubierto o demás, pero de miedo físico, de integridad tuya, de que el cliente tal, no, no. La verdad es Ujú. que no. Hombre, vamos a ver, estamos hablando de que a la gente que estás investigando en estos casos es gente muy normalizada, no es gente violenta, ni es gente delincuente, ni cosas de estas. Bueno, fíjate tú de los normales, ¿eh? Bueno, Fíjate eso, tú de la gente normal. hombre, eso también es cierto. Ponte en el caso de que aquella vez de que me presentó a la investigada, si es al revés, que me hubiera contratado ella y, Por ejemplo, por ejemplo, claro, y hubiera dicho ella al marido, este es el que te ha investigado, pues claro. posiblemente a lo mejor me hubiera reado 2 galletas. Te embiste. Efectivamente, me hubiera investido. Bueno, Pablo, una que recuerdes que te haga más gracia o que la recuerdes Hombre, con otro tipo de... hombre, te he contado unas graciosísimas, ¿eh? Sí o no, ya, pero la que más, que digas tú, jolín. Por esto mereció la pena ya hacerme detective. Se me viene a la mente una vez de que me contrataron también, que querían despedir a un jardinero de una comunidad de vecinos y lo único que le sacamos al hombre es que en la urbanización había como una tienda de estas de ultramarinos, lo que hoy son los chinos. Sí, Y lo único que hacía el hombre es que se ponía de cervezas hasta las orejas, ¿sabes? pero bueno, Pero eso es bueno, muy normal, ¿no? sí, Eso lo hace mucha gente.
que sí, pero bueno, es que era lo único que había. El Claro, hombre hacía su trabajo y punto. Que cuidado, en los informes que se hacían, tú ponías absolutamente todo. O sea que si tú tenías que ir a declarar, tú declarabas también a las preguntas de que si el tío no hacía su trabajo, tú decías que sí. O sea claro, claro. que una cosa es que te contratara una parte y otra cosa es que ocultaras cosas a la generalidad. Tú tienes que decir Ujú. todo. Claro, Pero bueno, yo no sé si en su contrato podía beber cerveza, aparecía lo de la cerveza, pero claro, había que claro. acreditar que el tío se bebía las latas de cerveza como vasos de agua, ¿no? Y entonces, pues, claro, tuvimos que sacar las imágenes de vídeo y entrar a la tienda en multitud de ocasiones, pues hacer la grabación. Y pillarle, Claro, claro. y no había los medios de ahora. Entonces, camuflabar la cámara en artilugios y demás. Sí, porque la cámara era tamaño cámara de vídeo de Super 8 de esta, Pues me como una parece que riñonera, ¿no? Tamaño riñonera. sí, era aquella cámara que se puso aquella vez de moda, que era bastante cara, por cierto. Me parece que se llamaba una Sony que se llamaba Handy o Handicap No sé, o no era, sé. era, era, era muy pequeñita. Era muy pequeñita, pero era óptica, no era digital, y con cinta. Y entonces Claro. la camuflábamos como en una bolsa de deporte o en un bolsito de Mochila. estos, sí, una mochilita pequeñita y tal. Entonces, claro, tú tenías que ir dirigiendo al mismo tiempo que pedías cosas o lo que fuera y no levantas sospechas, pues tenías que estar ahí con la cámara, dale que te pego, ¿no? Y a ver qué salía después. Y entonces me Claro, porque acuerdo, muchas veces lo mismo te crees que has grabado y estás grabando la estantería de al lado que está y no sale el señor. y que encima diera la casualidad que el tío estuviera amorrado a la cerveza y no la tuviera apoyada en otro lado. Y Claro, entonces me claro. acuerdo que dio la casualidad que salieron unos primeros planos del personaje brutales con su cerveza. El hombre tenía un aspecto físico característico y entonces la foto esa no la guardamos porque era mirarla y te partías de risa, ¿sabes? Pero bueno, Claro. anécdotas así. Oye, y las guardias que hacíais en el coche, que cuando eso hacéis el relevo y tal, después de tantas horas metidos en el coche, macho, hacer luego el relevo y seguir Bueno, ahí, ahí tendríais que llevar la nevera con cosas, con ambientador, con agua, con lo del un equipo ambientador, de... lo del ambientador, parece que me has leído el pensamiento, porque una vez uno de los colaboradores, por cierto, que era el colega que hicimos esto juntos, se me cagó, tío. Como que se cagó. Sí, Literal, literal, pero no de miedo. no de miedo. Entonces, ¿Y en- eso? pues en una de las esperas estas que te he hablado, pues sácame de aquí que tengo, porque bueno, tú tenías un bote para las aguas menores, pero para las mayores no. Claro. Y entonces, pues con el walkie dice, sácame de aquí que me voy. Entonces, pues rápidamente, tío, cojo el Lada al primer bar que encontré y claro, también tenías que bajar de una manera discreta porque tú tampoco podías abrir y en lugar de salir un perro sale un tío, ¿no? Entonces, claro, la gente está pendiente de todo. Entonces tenías que aparcar en un sitio o dar no vista a la puerta o lo que fuera para que saliera. Y ya, pues claro, eso lleva su tiempo y las ganas van ganando tiempo también. Pobre, pobre hombre. Entonces, pues nada, a la carrera, y era invierno, y nada, 2 cafés, tal, pues yo me quedé en la barra y el tío con su abrigo, y nada, macho, que no sale, que no sale. Digo, "Uf, este se ha muerto, este se ha muerto." Y ya, y ya voy para allá, toco la puerta, digo, chico, ¿pero qué pasa? Ahora te cuento, ahora te cuento, ahora te cuento. Entonces, ya por fin salió y dice, ¿has pagado? Y sí, eso hay que hacerlo siempre, ¿no? Lo de pagar nada más servirte por si tienes que salir corriendo. Salimos y no me hizo falta que me contara nada. Un olor, tío. Bueno, pues resulta que el tío cuando llegó tan apurado que cuando intentó bajarse la cremallera del abrigo, se le atascó Jolín, y, pobrecillo. y allá que fue toda la descarga, tío. Entonces ahí
intentó ahí ya por fin lavar lo que Madre mía, pudo, tirar el calzoncillo en otro lado, pero pobrecillo. imagínate, sí, pero pobrecillo también los demás, de que estábamos en plena investigación, con lo cual quiere decir que aguántale al tío en esa perrera todo el santo día cagao hasta que nos Madre fuimos. mía. El trayecto de vuelta, tío, el trayecto de vuelta, con las ventanillas abiertas y bueno, y por supuesto, que le dejamos en la perrera a él y nos fuimos los No hubo demás. relevos. No hubo relevos, imposible. Madre mía, vaya situación, tío. Sí, situaciones de Vaya esas. situación. Sí. Madre mía, ahora te ríes, pero en ese momento, a ver, en ese momento te reirías también, pero dirías, joder, que me la tengo que zampar, tío. No, en ese momento yo te juro que no podía hablar, yo lloraba Pero de la de risa. la risa. Bueno, fue brutal, fue brutal. Luego también piensa que era un pueblo, porque bueno, eso te pilla aquí y en un momento dado, tío, pues yo qué sé, te vas a una tienda y te compras unos pantalones y tal. En ese pueblo donde vas a comprarte nada, Si no hay nada. o al mercadillo, como no hubiera un mercadillo, y a ver cómo le paseas por el pueblo cagado a ese tío. Madre mía. Vaya papeleta, tío. Vaya papeleta. Brutal, brutal. Jolín. Jolines, Pablo, pues, tío, qué divertido, macho? Sí. La historia. No, sí, lo pasé bien. Pues Lo Pablo, pasé bien. escucha, yo creo que tendrás miles de estas, pero que yo creo que ya la trilogía laboral como que la podemos dar finiquitada, ¿no? Hombre, eso todo depende de ti. Yo también trabajé en una gestoría, o sea, luego haciendo papeles, pero eso ya No, a es ver, harina de otro costal. eso no es tan divertido, ¿no? Bueno, tenía sus anécdotas también, había de todo. Pues escúchame, no cerramos, Por si acaso, por si dejamos acaso. la trilogía de momento y a lo mejor empezamos una segunda trilogía Bueno, o un cuarto episodio. Tío, pues como te digo siempre, que muchas gracias, que me he reído mucho. Me he reído mucho contigo. Siempre que hablo contigo me río un montón. hombre, Y te lo agradezco, esperemos que los escuchantes lo hayan pasado pues bien. seguro. Así que Nada, bueno, no cerramos puertas, dejamos la trilogía de momento. La trilogía ha terminado, pero que a lo mejor hay más. un placer recordar todas estas cosas. Lo dejamos ahí en el aire. Pablo, darte las gracias como hago siempre. Muchísimas gracias por este ratillo. Y nada, cuídate mucho. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Venga, hasta luego.